Queridos amigos del Tush, queridos amigos del Tush Push, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos acá de regreso. Volvimos en la mejor época del fútbol americano. Volvimos en el momento clave, en el momento en el cual se empieza a definir absolutamente todo. Y venimos de un fin de semana de emociones a tope, de emociones de todo tipo. Un fin de semana con pocas sorpresas desde mi punto de vista. Creo que el panorama estaba muy acomodado hasta cierto punto. Entonces, pues nada, entramos ya a la etapa final de esta magnífica temporada llena de lesiones, llena de emociones, de cambios, de ajustes, de todo. Y creo que hoy la NFL está pasando dos momentos, cosa que me parece súper interesante porque ya se está jugando la etapa final. Se empieza a aclarar el panorama, ya tenemos las finales de conferencia, tanto de AFC como de NFC, cosa que vamos a platicar en unos momentitos más, pero aparte vamos a hablar un poco del panorama del tema de los coaches, de cómo se está moviendo en la NFL, porque finalmente ya están pasando dos cosas, o sea, se está jugando la temporada, el fin de la temporada de este lado, y por otro lado todos los equipos empiezan a hacer sus ajustes para estar a tope, entonces se empieza a jugar también de este lado, que empiezan a suceder cosas interesantes como por ejemplo Kevin Stefanski, que ya está totalmente confirmado con los Atlanta Falcons, junto con Jeff Ulbrich, que se queda como coordinador defensivo, buena dupla ahí, vamos a ver cómo se complementa ese equipo, pero finalmente noticias acá, ¿no? John Harbaugh también confirmadísimo con los New York Giants, que para mí ha sido un fichaje bárbaro de los Giants. Aplausos por ahí para mis compañeros. Nada, imagínense ese equipazo, ese equipo que vamos a tener. Jackson Dart, Cam Skattebo, ¿quién más? Malik Neighbors, que también va a ser ahí vital, ligados a John Harbaugh, y una excelente defensiva que bueno, va a dar muchísimo de qué hablar los Giants. Y pues bueno, finalmente tenemos esos dos panoramas. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de esto y de esto. Pero vamos a empezar con lo que sucedió el fin de semana, porque creo que tuvimos partidos pues buenísimos. La verdad, yo cómo lo disfruté. Tuvimos 4 partidos llenos de todo. Empezando por Buffalo Bills contra Broncos, que fue algo... Miren equipo, amigos del Tush Push. A mí personalmente no me sorprendió tanto, porque yo creo que siempre estuve muy consciente, o lo decía mucho, insistía mucho en el tema de que este no era el mejor equipo de los Buffalo Bills. Desde mi punto de vista, habrá alguien que lo piense distinto de ese lado, con gusto déjenlo acá en los comentarios. Para mí no era el mejor equipo de los Bills, definitivamente. Que estaba Josh Allen, sí, Josh Allen siempre ha estado, pero creo que no era el gran equipo. Incluso si nos vamos al inicio de la temporada, como empezó todo, pues finalmente tampoco empezó bien, ¿no? O sea, James Cook no estaba confirmado, no se trajo a nadie para Josh Allen para arroparlo, para darle más armas. Brandon Cooks llega después de ser releaseado por los Saints. Entonces finalmente fue un equipo que se fue armando y que no era el mejor equipo, honestamente. Cometen muchísimos errores y se enfrentan aparte a Sean Payton con los Broncos y a Bo Nix, que finalmente pues es un equipo que ya viene trabajado de un par de años. Bo Nix, de verdad mis respetos, lo bien que jugó, y qué lástima que se va a perder la final de conferencia contra los Pats, porque creo que habría sido un enfrentamiento que seguramente vamos a ver más adelante en años posteriores, pero habría sido una verdadera locura ver a Bo Nix contra Drake May. Pero bueno, finalmente creo que los Bills terminan perdiendo el partido por mérito propio. No podemos atribuir la victoria de los Broncos a una intercepción que no se revisó, que estuvo raro, sí, pero finalmente 3 fumbles, 2 de Josh Allen, que de verdad absurdo, una intercepción y un trabajo defensivo de los Broncos muy bueno, honestamente. Muy bueno, un gran partido de Bo Nix, que se va a medio tiempo, se rompe el tobillo, después Sean Payton sale, da la noticia, desencajado porque no va a tener a su quarterback titular, pero bueno, finalmente avanzan los Broncos, avanzan unos Broncos que me va a dar muchísima intriga ver qué es lo que sucede. Jarrett Stidham va a tener que iniciar ahí, vamos a ver cómo resuelve, vamos a ver Sean Payton cómo lo
cómo lo maneja, ¿no? Eso me intriga muchísimo. Pero bueno, por el lado de lo que sucedió en ese partido, pues esto fue lo que pasó. Avanzaron los Broncos en un juego polémico, sí. Y posterior a eso tuvimos el partido de 49ers contra los Seattle Seahawks. 49ers Seattle Seahawks. A ver, este también era un partido que desde mi punto de vista estaba muy anotado, estaba muy definido, por así decirlo. Era claro, no teníamos que adivinar tanto, vaya. Los Seahawks, un equipo que, pues a ver, first seed de su conferencia, vienen de una temporada fabulosa, increíble. Jackson Smith-Njigba a tope, Sam Darnold dando los números que vimos en Vikings, que cómo se deben estar arrepintiendo los Vikings después de haber apostado por J.J. McCarthy y haber dejado partir a Sam Darnold. Entonces, pues nada, los Seahawks no dieron... Para mí no fue una sorpresa. Sorpresivo fue la aplastante victoria que tuvieron, 41-6. San Francisco, que bueno, sufrieron de lo mismo de lo que sufrieron toda la temporada. Para mí llegaron muy lejos, incluso. 41-6, un par de patadas, un par de lesiones y pues no terminaron por ni siquiera poder competir, ¿no? Una lástima, pero mira, 49ers creo que ha sido un muy buen equipo. Lástima, el año pasado creo que era su año definitivamente. Este año avanzaron mucho, pero el tema de las lesiones les costó demasiado. Y ojo con los 49ers, porque el próximo año va a ser muy interesante ver cómo resuelven todo el tema de free agency, porque tienen muchas situaciones ahí que les pueden costar trabajo. Entonces, pues lástima, terminó la temporada para los 49ers, pero pasaron los Seahawks, que van contra los Rams en Seattle, cosa que va a ser buenísima. Para mí, Seattle contra Rams es una especie de final adelantada, honestamente, creo yo, pero vamos a ver qué pasa. Nunca se puede cantar victoria, vamos a ver qué pasa. Finalmente eso es lo que es. Y bueno, tercer partido del fin de semana fue Patriots contra Houston Texans. También los Pats ganan 28-16, una cosa que fue una verdadera locura. Para mí tampoco fue una sorpresa, la verdad. Creo que Drake May lo merecía, Stephon Diggs, Mike Rabel, que ha hecho un trabajo bárbaro, lo merecían. Lo tuvieron, lo trabajaron, se enfrentaban a una defensa que era una defensa brutal, sí, pero también se enfrentaban a una ofensiva y a un CJ Stroud que llegó a donde llegó, pues llegó a donde llegó. ¿Cómo? No lo sabemos. Muchas fallas, incluso leía el otro día que pues, tal vez era momento de cuestionarse con el tema de CJ Stroud, ¿no? Cuestionarse si es que CJ Stroud es o debe ser la cabeza que lleva al equipo, el quarterback al que deben apostar. Habrá que hacerse una buena pregunta. Está Davis Mills, que pues no fue nada malo, o apostar o ver qué sucede, ¿no? ¿Qué otra opción puede llegar a suceder o a surgir para los Texans? No hacen para nada una mala temporada, entendiendo que están en un proceso de reconstrucción. DeMeco Ryans ha hecho un trabajo brutal. Entonces, pues nada, creo que pasan los Pats, como todos lo esperábamos probablemente. Y pues nada, de un lado tenemos en AFC Patriots Denver en Denver, la final de conferencia, que habrá que ver ese partido, cómo se lleva a cabo sin Bo Nix, pero con Sean Payton y una gran defensiva de un lado, y por otro lado pues los Pats con Drake May, que está en la conversación del MVP, que a mí me encantaría que fuera el MVP de esta temporada. Creo que los Pats tienen una muy buena posibilidad este año de pasar al Super Bowl y vamos a ver qué onda. Soñar, no lo sé. Yo creo que pueden soñar, definitivamente sí, pero va a ser el juego de la vida de Drake May. Vamos a ver qué sucede. Y pues por último, cerrando el fin de semana, tuvimos a los Rams contra Chicago en un juego que fue un juego muy interesante, dos muy buenas ofensivas, dos coaches que son unos genios. Sean McVay contra Ben Johnson, en su primera temporada Ben Johnson. Finalmente vemos cómo se empata el partido al final del juego en tiempo regular. Caleb Williams hace una jugada de locos, retrocede 22 yardas, manda el pase para Cole Kmet y touchdown. Nadie ni tú, hermano, te lo podías creer, pero fue finalmente algo que sucedió. Y pues nada, pasan finalmente, bueno, más bien se van a tiempo extra, todo partía muy bien, posesión de los Rams, no se logra nada, posesión de Chicago, iban avanzando muy bien, yo no entiendo qué pasó. Después vi un video donde realmente
Uno le atribuye el error a Caleb Williams y es muy notorio que también tuvo mucha participación DJ Moore, que era el jugador a quien estaba siguiendo en la ruta Caleb. Como que baja el ritmo, no sé qué sucedió. Finalmente Caleb apuesta el pase, se arriesga y pues intercepción, que les costó el juego la temporada. Una lástima. La verdad es que yo desde el momento uno pensaba en Rams. Yo quiero que los Rams pasen a la final, al Super Bowl, definitivamente. Pero pues sí me ilusioné un poco, me ilusioné un poco. Pensaba que Chicago lo podría lograr y me daba gusto porque Caleb Williams pues es un jugadorazo, es un gran jugador. Creo que esta temporada demostró demasiado, demostró que con un buen coach puede lograr cosas muy importantes y lo hicieron. Los Chicago Bears creo que nos van a dar de qué hablar en el futuro y eso es increíble. Es un gran equipo y pues nada. Ahora sí que la mesa está servida. Tenemos finales de conferencias por el lado de la AFC. Pats contra Denver en Denver. First seed, señoras y señores, la ventaja de local. Y por otro lado en NFC tenemos Rams contra Seattle, que para mí es la final adelantada en Seattle. Definitivamente van a ser dos juegos bárbaros. Creo que Pats tiene ahí una gran posibilidad de oro para volver a jugar un Super Bowl, para ver qué sucede. Y por otro lado, los Rams contra Seattle va a ser un juego bárbaro. Bárbaro. Si no me equivoco, en temporada regular Seattle se quedó con el partido. Vamos a ver qué pasa. Dos equipos que se conocen bien, que saben en el momento en el que están. Y pues nada, vamos a ver qué sucede. Seattle también pues está completo, está en un momentazo. Sam Darnold muy bien, Kubiak increíble, pero por otro lado tenemos a Sean McVay, Davante Adams, Puka Nacua, Karen Williams, nombres que podemos terminarnos la lista. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Definitivamente se acaba la temporada, pero nos está regalando momentos que es para lo que vemos el fútbol, señores. Fútbol gratis. Y pues nada. Si damos una pequeña predicción, me voy a tomar la libertad aquí en el Touch Push de darles cuál es el panorama que veo. Yo definitivamente creo que veo como campeones de la AFC a los Pats. Drake May la tiene, literal. Ha quedado un buen partido, muy inteligente, porque Sean Payton pues no es fácil de roer. Y por otro lado en NFC tenemos Rams y Seattle. Este está muy cerrado, señores, pero yo sí creo que los Rams, la experiencia, el momento y demás va a darnos el Super Bowl. Vamos a ver un Super Bowl muy llamativo. Voy Rams en este caso. Y en el Super Bowl pues vamos a ver. Creo que va a ser genial. Sería un juego bárbaro porque aparte imagínense, Pats contra Rams. Estamos hablando de Drake May contra Matthew Stafford. Dos quarterbacks que hoy están en la conversación del MVP. El MVP está en esas manos, en alguna de las dos. Entonces realmente estaremos viendo una batalla por el duelo del MVP, básicamente. Dos grandes defensivas, dos grandes ofensivas, dos grandes quarterbacks y dos coaches brutales. Cualquiera de los dos me haría feliz, honestamente. Creo que los Pats me gustaría verlos de nuevo en lo alto, porque creo que hoy están con un panorama distinto donde no dependen tanto de un jugador. Sí, creo que hay un tema más cultural que arropa todo. Y los Rams lo mismo, o sea, finalmente es cultura lo que hay detrás de cada equipo. Sean McVay lo ha hecho brutal, lo ha permeado muy bien. Puka Nacua, imagínense ver a Puka con su anillo, sería una cosa bárbara. Va a ganar el fútbol, amigos, va a ganar el fútbol. Eso es lo rico, eso es lo bueno. Y pues nada, vamos a ver qué sucede, a ver qué podemos esperar. Creo que fue un fin de semana brutal. Y pues sigamos disfrutando, aprovechemos mientras se puede, gente, porque vamos a tener un largo break de fútbol americano. Después vamos a hablar de draft y demás, pero finalmente se nos acaba la temporada. Algo adicional, no menos importante, hoy anunciaron que Green Day iba a ser el opening act del Super Bowl, cosa que está fina. La gente que va a tener su boleto para ir a disfrutar del Super Bowl va a poder ver a Green Day, va a poder ver a Bad Bunny y va a ver juegazo, que les acabo de yo spoilear más o menos. Pats Rams, desde mi punto de vista, vamos a ver si sucede o no. Ya sea Pats Seattle, también puede ser una locura. Si pasa Broncos sin Bo Nix, una hazaña. Vamos a ver qué sucede, pero finalmente así es como se acomoda. La próxima semana estaremos platicando para ver cómo termino de acomodarse todo. Pero bueno, yo comento lo que sé, comento lo que me dicen. Y pues nada, queridos amigos del Tush, eso es un poco lo que pasa en esta escena. Pero como les platicaba, también de este lado de la cancha tenemos cosas que están
sucediendo. Vacantes. Creo que es increíble lo que está sucediendo esta temporada, a finales de la temporada y de cara a la temporada de 2026. Porque equipos que están cambiando. No deja de haber cambios. 10 equipos con vacante, o más bien con ajustes en cuanto al tema de head coach. Mike Tomlin se fue, Sean McDermott se fue, John Harbaugh de Baltimore se fue. Cambios y más cambios. Entonces, pues nada, los equipos que llevan varios años están ahí, pero los que definitivamente no nos esperábamos, como en el caso de los Ravens, como en el caso de los Bills, como en el caso de los Steelers, pues hoy están en la conversación. Hoy están ahí en la conversación y va a ser muy interesante pues ver qué es lo que pasa, ¿no? Ver cómo se acomoda. Al día de hoy, como les venía comentando, Atlanta Falcons ya tiene a quien lleve las riendas del equipo. Kevin Stefanski ya está más que confirmado. John Harbaugh con los New York Giants se está hablando muchísimo. Pero pues siguen libres los asientos calientes, los asientos que creo que pueden también marcar diferencia, que es el caso de los Ravens con Lamar Jackson, estamos hablando de un MVP. Y de los Buffalo Bills con Josh Allen, que también es MVP, ¿no? Habrá que ver qué sucede ahí. Yo de noticias que había estado más o menos leyendo por ahí, en cuanto a las posiciones que aún no se definen, leía que posiblemente con Pittsburgh una de las opciones era Mike McCarthy, ex coach de Dallas, que la verdad es que desde mi punto de vista no lo hizo nada mal. Me hace sentido lo que puede suceder ahí. Y en el tema de Buffalo, oiga nada más esto, yo estaba leyendo hace ratito y salía la opción de Bill Belichick, que no estaría nada mal, equipo, no estaría nada mal, gente. Pero no lo creo, honestamente. Yo creo que Buffalo, también lo leía, podría apostar por Joe Brady, que lo tienen en casa. Me haría muchísimo sentido, pero realmente no sé el cambio, dónde estaría ese cambio, ¿no? Pero habrá que ver. Brian Daboll también me haría muchísimo sentido, que pues está libre por ahí. De hecho decían que Bill Belichick podría llegar él y traer a Brian Daboll en el tema de ofensivo. Habrá que ver. Algo que leí hace rato también, Eric Bieniemy regresa a los Chiefs ante la salida de Matt Nagy, que pues se nos va a los Titans. Los Titans me decepcionaron un poquito, la verdad. Yo creo que había muchísimos prospectos y se van con Matt Nagy, que realmente sí, pues hay talento, pero realmente ¿qué tanto tuvo que ver Mahomes en el éxito de Matt Nagy? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Pero pues bueno, veamos ahí si resulta una buena solución para los Titans. Pero bueno, finalmente, ¿cuáles son las posiciones que siguen libres? Aún hay chamba ahí en la NFL, hay cositas que están sucediendo. ¿Qué onda aquí? Mira, Arizona sigue disponible. Baltimore, como les venía diciendo, todavía no tiene resuelto el tema de la vacante. Los Buffalo Bills, que acaban de anunciar apenas el día de hoy en la mañana el tema de Sean McDermott, que la verdad es que era más que evidente después de tantos años de quedarse en la línea y no conseguir nada. Creo que un cambio era lo más coherente y lo más esperado, por así decirlo. Los Browns, que definitivamente creo que se les fueron varias, la neta. La verdad sí, no veo cómo. También deben estar esperando mucho, porque ahora hay muchos equipos por ahí. Que también, ojo, algo que habrá que ver es qué tanto los coaches, las opciones que están hoy disponibles, deciden esperar para ver el tema de los Buffalo Bills, ¿no? Porque pues es algo que habrá que revisar. Cleveland todavía no lo tiene resuelto. Las Vegas también sigue sin resolver el tema de su head coach para la posición vacante que tienen por ahí. Miami, que acababa justo de leer antes de entrar que se van a hacer del coordinador defensivo de los Packers, si no me equivoco. No recuerdo el nombre ahora, pero se van a hacer del coordinador defensivo de los Packers. Está Pittsburgh también y bueno, Tennessee, que lo veníamos platicando, que ya había escuchado yo por ahí que creo que Matt Nagy iba a ser quien iba a estar tomando el equipo. Y bueno, finalmente después de la movida del día de hoy de Eric Bieniemy, que llega como coordinador ofensivo a los Chiefs, regresa después de una pausita que tuvieron por ahí. Pues nada, vamos a ver cómo se termina de acomodar la NFL
definitivamente las dos que ya están resueltas hoy han sido mis favoritas. Kevin Stefanski en Atlanta va a ser algo muy muy interesante. Creo que sí llega a una posición mucho mejor de lo que estaba en Cleveland, definitivamente por mucho. Tiene más equipo, está Drake London, Villan Robinson, Tyler Allgeier, que habrá que retenerlo ahí en free agency, está Kyle Pitts. Hay más equipo, más defensa. El tema del quarterback habrá que ver qué solución obtienen por ahí, pero bueno, Stefanski creo que es una decisión muy inteligente por los Falcons. Y por último, pues bueno, el tema de John Harbaugh, que eso va a ser, les prometo que en 5 años, de no sé cuánto tiempo, vamos a recordar esa movida y lo van a agradecer los fans de los Giants. Y pues nada, queridos amigos del Tush Push, gracias por estar acá una semanita más. Es bueno estar de vuelta. Por aquí vamos a estar comentando todo lo que sucede, cómo cierra la temporada, cómo cierra todo, temas de fantasy. Pues nos vemos la próxima temporada, porque ya todas las ligas no se dieron. Pasamos a playoffs en algunas, en varios nos quedamos. Pero bueno, pues así es esto, ¿no? Y finalmente, pues nada, amigos, les mando un querido abrazo, ya saben por dónde ver. Y pues nada, estamos aquí en el Tush Push de la semana.